La Ciudad de México se prepara para ser el centro de atención durante la inauguración del Mundial de Fútbol en 2026. ¿Pero qué se está haciendo y qué falta por hacer para que la capital sea el escenario perfecto? Veamos. La Ciudad de México será el epicentro del fútbol mundial en 2026 al albergar el partido inaugural de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México. Como parte de los preparativos, el gobierno capitalino anunció un conjunto de proyectos orientados a regenerar zonas cercanas al estadio sede, por lo que se tiene planeada una inversión de 6,000 millones de pesos en obras públicas, infraestructura, movilidad urbana y seguridad. El Mundial nos permite hacer obras e intervenciones urbanas que se queden para siempre. Será un aproximado de 5 millones de visitantes los que lleguen a la capital mexicana, la cual cuenta con un aproximado de 784 hoteles con alrededor de 61,500 habitaciones formales. Sin embargo, esta cantidad es insuficiente. Se necesitan de 180 a 200,000 camas. Expertos técnicos y académicos han señalado que las obras van con retraso. El transporte público en México está saturado. ¿Quiere usted meterse al metrobús o al metro? Pues simplemente es imposible. Las autoridades dieron a conocer que se renovará el transporte público, calles y alumbrado. Sin embargo, aún están pendientes otros temas a resolver, como el de la seguridad, ya que tan solo de enero a abril de este año se registraron 327 homicidios, un promedio de 2.6 al día. Aunque tengan una mala imagen, pues el fútbol es muy llamativo. Alrededor del Estadio Ciudad de México, las autoridades locales enfrentan problemas estructurales que no han sido atendidos, como calles colapsadas, transporte público saturado, inseguridad, crisis de agua, infraestructura digital y zonas turísticas deterioradas. Sin baches, con transporte disponible. Digo, aunque sean unos cuantos días. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya comenzó su remodelación con una inversión de 8,000 millones de pesos que se destinarán para mejorar tanto las áreas operativas como las pistas y vialidades internas y externas, además de la ampliación de las salas de espera, la modernización de los sistemas de seguridad, escaleras, elevadores y optimización de las bandas transportadoras. Mega Noticias, Alejandro Rolter. La ciudad de Guadalajara se prepara con tequila y mariachi para el Mundial de Fútbol el próximo año. Miles de aficionados serán recibidos como solo los tapatíos saben, pero también cómo se están preparando para este gran evento. Veamos. El Mundial de Fútbol 2026, que por primera vez será organizado por México, Estados Unidos y Canadá. Jalisco alista obras de infraestructura para recibir a cerca de 2 millones de visitantes, aunque Guadalajara solo albergará 4 partidos. Se estima una derrama económica de 40,000 millones de pesos, con beneficios para 4,300 unidades económicas, 46,000 restaurantes y 260,000 negocios del sector servicios. Además, con una inversión de 20,000 millones de pesos, se proyecta construir 38 hoteles y alcanzar 83,000 habitaciones disponibles. Esperamos más de 200,000 asistentes en el estadio y más de 2 millones de personas en nuestros festivales. El valor publicitario de los encuentros equivale a 355 millones de pesos. Las obras se enfocan en movilidad urbana, espacio público, conectividad digital y modernización deportiva, con fecha límite en abril de 2026 conforme a FIFA. El Estadio Akron será renombrado Estadio Guadalajara y ya se acondiciona con tecnología para el mantenimiento del campo. El Estadio Jalisco, usado en 1970 y 1986, funcionará como sede de entrenamiento tras un acuerdo con Clubes Unidos. Entre las obras viales más importantes está el Camino Real a Colima y alterna a López Mateos, con 6 carriles, banquetas y alumbrado, con inversión de 1,280 millones de pesos. También se renueva la carretera Chapala del periférico al aeropuerto, con laterales, ciclovías y banquetas, por 2,650 millones de pesos. Esta vialidad será base de la futura línea 5 del transporte público. En el centro histórico se rehabilitarán Plaza Fundadores y Plaza Tapatía, sede del FIFA Fan Fest, desde el Teatro Degollado hasta el Cabañas. En la Glorieta Minerva se ampliarán banquetas y se habilitarán pasos para transeúntes sin peatonalizarla. Guadalajara va a estar listo y yo consideraría que hoy por hoy Guadalajara, dentro de las sedes de México, es la sede mejor organizada. Se ampliará la red Jalisco de Internet, con acceso gratuito en puntos clave como el aeropuerto y el estadio. El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que se habilitará un segundo acceso al aeropuerto por Adolf Horn. El sector empresarial confía en que los turistas visiten también los pueblos mágicos. Pues no solamente cercano, porque tenemos los 12 pueblos mágicos, con algunos muy cercanos como Tequila, como Ajijic en Chapala, por ejemplo, pero lo que queremos es que los turistas vayan y no necesariamente cerca, que vayan
vayan a Puerto Vallarta, que vayan a Costa Alegre, que vayan a Mazamitla. Jalisco ya promociona el Mundial en ferias internacionales como el Tianguis Turístico Madrid, Berlín y Colombia. Héctor Escamilla, Mega Noticias. Y el aire en la ciudad de Monterrey no solo huele a cabrito, ya también huele a Mundial de Fútbol 2026, pero ¿cómo se preparan para recibir también a miles de aficionados que llegarán a disfrutar de esta fiesta futbolera? Veamos. Al ser una de las sedes de la Copa Mundial de FIFA 2026, con 4 partidos confirmados en el estadio BBVA, el gobierno de Nuevo León invertirá más de 1.500 millones de pesos en infraestructura, vialidad, movilidad, cultura, turismo y seguridad. FIFA, en el buen sentido, pues nos ha obligado a adelantar todo, porque queremos tener todo terminado para mayo de 2026 y que esté listo para el disfrute de los neolonenses y millones de extranjeros que vendrán aquí junio y julio a disfrutar este mundial. El Ejecutivo Estatal trabajará en la conclusión de la carretera interserrana para facilitar el ingreso a Nuevo León sin rodear por otras entidades y la construcción de una red carretera con más de 3,000 kilómetros para conectar con Texas. Empezamos con las grandes obras carreteras que nos van a permitir conectar desde el centro del país hasta la frontera con Texas, sin necesidad de pasar por otros estados, todo concurrido por el estado de Nuevo León. Se adecuará el puente internacional Gloria Colombia para que turistas crucen directo a Nuevo León sin pasar por Tamaulipas. Hay que conectar el estado con el resto del mundo, hay que conectar el interior de la metrópoli para poder tener esa movilidad que siempre debimos tener. En materia de transporte, el Estado se comprometió a concluir las líneas 4 y 6 del metro. Se invertirán 700 millones de pesos para pavimento, bacheo, rehabilitación pluvial y contratación de más policías. En proyección hotelera, se espera la construcción de 1,300 habitaciones nuevas, sumadas a los 15,000 cuartos disponibles en la entidad. Para Mega Noticias, Marcela Perales. Así que falta menos de un año para la inauguración de la justa mundialista. Y para mayor información, síganos, por supuesto, a través de las redes sociales de Mega Noticias. A debate con Alberto García. ¿Cómo le va? Qué bueno que continúa en la programación de Mega Noticias. Vaya tema el que tenemos, porque aquí sí nos involucra a todos.
Es el presente y el futuro de nuestro país. La situación educativa en México. Y es que el rezago educativo persiste y, la verdad, la gran parte de esta culpa recae en las capacidades de los docentes. Sin evaluación continua y formación adecuada, las generaciones más jóvenes se van a quedar atrás. Los maestros en este país se vuelven héroes solitarios, porque no tienen apoyo, no hay buena infraestructura en las escuelas, los sueldos son bajos, el escalafón no lo logran establecer por méritos, sino por situaciones del sindicato. En la presidencia de Enrique Peña Nieto, de lo poco que hicieron bueno en esos 6 años fue la reforma educativa. Y entre ella era el establecer que los maestros fueran elegidos conforme a sus capacidades. Los maestros comenzaron a terminar sus licenciaturas, a hacer maestrías, a hacer doctorados, porque ese era el requisito para ocupar cargos de dirección, subdirección, supervisión. Todo eso lo quitó la administración de López Obrador y les devolvió otra vez al famoso CENTE y a la famosa CENTE toda esa autoridad para que ellos determinaran quién merece una plaza, quién merece un ascenso, quién merece mejor sueldo. Esa es la triste realidad que estamos viviendo en este país. Y nuestros maestros haciendo la lucha de manera solitaria. Ese va a ser nuestro tema. Lo invito a que se quede con nosotros. Comenzamos. A debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Marco Antonio Esponda Gagiola, presidente nacional de la Alianza de Maestros, y el doctor Pedro Flores Crespo, profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro. Marco Antonio, Pedro, escucharon lo que dije, no sé si tienen alguna opinión. Me parece de lo poco bueno que hubo en esa reforma fue regresarle el poder a los maestros para que los mejor capacitados, los mejor preparados, los que tuvieran mayores méritos ocuparan los puestos claves. Y eso se quitó, Marco Antonio. Efectivamente, comparto plenamente el diagnóstico que nos acabas de realizar respecto de la grave situación, la crisis educativa que padecemos. Y efectivamente, la causa de esto es que los avances que se habían tenido, por ejemplo, en la creación del Instituto Nacional de Educación, de Evaluación Educativa, desapareció. Y de esta manera, dejaron de aplicarse todos los preceptos que existían, precisamente con los incentivos que existían para que los docentes encontraran alguna motivación, algún estímulo, alguna razón importante para superarse, para ser mejores, y de esta manera la calidad de la educación en nuestro país se fuera a mejorar. Al desaparecer el INE, como es el INVEA. El INE. El INE, sí. Nacional de Evaluación Educativa. Entonces ahora, al no existir una evaluación adecuada, dicen que nadie puede mejorar lo que no se conoce. Si no se conocen cuáles son las partes que hay que mejorar, empieza un rezago. ¿Por qué sería esto? ¿Por qué sería esto, Marco Antonio? O sea, ¿por qué desbaratar algo que parecía que empezaba a caminar de manera sólida? Constaté en algunos reportajes, en algunas entrevistas que hicimos, los profesores estaban poniendo las pilas, estaban tratando de sacar posgrados, capacitaciones, para entregar mejores currículums y ocupar plazas y mejores plazas para ganar mejor. Y entonces entregados a esta materia suya que es la enseñanza. ¿Por qué lo quitaron, Marco Antonio? ¿Qué opinas de esto? Hay muchas opiniones. Yo en lo personal considero que el gobierno, tratando de mantener cierta estabilidad, cierta calma, cierto apoyo por parte de la CENTE fundamentalmente de la CENTE, ¿sí? Entregó nuevamente, regresó, hizo una regresión de algo que había costado tanto tiempo y ahora las consecuencias son las que tú mencionas. Entonces, siento que ahí ha faltado un poquito de autoridad y
de volver a valorar lo que significa realmente la calidad, la capacidad del maestro para ser mejor docente. Sí, exactamente. Ese es lo que yo opino. Pedro Flores, ¿coincides? O sea, hicimos una regresión, le entregaron otra vez el poder al CENTE y a la CENTE para hacer y deshacer a su antojo, con fines electorales, con fines políticos, con el liderazgo que le va muy bien a los líderes del magisterio. Y bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a este espacio, Alberto. Un gusto compartir el espacio con Marco Antonio. Yo creo que hay en la explicación que tú das algunos matices que hay que hacer. Lo primero es, hay que diferenciar entre las cúpulas magisteriales o los líderes magisteriales o sindicales y el magisterio. A los que les regresaron el poder fueron a los líderes, a los profesores no. Y ese es una de los vacíos más grandes que existe. Y esto creo que es muy importante pensar por qué se dan todos estos movimientos que tú, Alberto y Marco Antonio, bien señalan. Pues porque nuestro país ha construido el sistema educativo con base en un corporativismo y clientelismo desde el siglo XX. ¿Qué es esto? Pues que los políticos que se eligen, que necesitan los votos, pues negocian con los líderes sindicales para lograr, lógicamente, los votos a cambio de regresar ciertas canonjías. Eso está en el fondo de todos estos problemas y apartado de todo ello están las trayectorias de los profesores. No era necesario hacer una evaluación obligatoria ni intimidante como la hizo Peña Nieto para que los profesores se evaluaran. Los profesores estaban evaluando, lo vimos desde hace más de 16, 17 años, en donde los profesores empezaban de manera voluntaria a establecer sus trayectorias laborales, profesionales, basados en la evaluación, pero no era obligatoria, y ellos la pusieron como obligatoria. Tanto el gobierno, me parece, de Peña Nieto, como el gobierno del licenciado López Obrador, se equivocan al pensar quiénes son los maestros. Por un lado, los vieron como seres desconfiables, que por lo tanto pues, había que evaluarlos a cada rato, y por el otro lado, los vieron pues como héroes y como salvadores de la nación, y no son ni una cosa ni otra. Son personas como ustedes y yo, que hemos estado involucrados en un trabajo, que tenemos reglas institucionales que seguir, y esto me parece importante. Sí, aquí quisiera que nos detuviéramos, Pedro, si me permites, para saber la opinión de Marco Antonio. ¿Qué opinas tú, Marco Antonio, de que esa evaluación era obligatoria? Así lo establecía la reforma de Peña Nieto. Antes ya teníamos todo el antecedente. El sistema educativo está golpeadón. Con esa reforma, ¿lo viste mal que fuera obligatoria? ¿Tú qué opinas, Marco? Hay opiniones encontradas en ese sentido. Algunos opinan que era como lo menciona nuestro Pedro, sí. Pedro, y otros que mencionan que tenían lados muy positivos. Yo creo que ambas partes tienen razón. Había aspectos muy positivos y los resultados se vieron, ¿verdad? Durante los pocos años que estuvo vigente estas medidas, hubo una mejora en los índices de calidad educativa, y esa es una evidencia. Pero pues hay opiniones que dicen lo contrario. Pedro, entonces, en este mismo asunto, Pedro, o sea, este gobierno, el régimen que empezó en 2018, no solamente desbarató esa reforma, ya quitó esa obligatoriedad de evaluación y también desdeñan la prueba PISA. ¿Por qué nos vamos a evaluar si aquellos son primer mundo y nosotros tenemos otras realidades? Es que, ¿por dónde le entramos, Pedro, para mejorar esto? Yo creo que no hay que perder de vista, Alberto, en esta discusión sobre la evaluación, ¿cuál es el meollo del asunto? Y lo más importante que aquí ya hay que centrarlo es que las niñas, niños, jóvenes y adolescentes del país tengan las mejores condiciones de estudio, y sobre todo aquellas personas que enfrentan mayores desigualdades, que están más apartados. Eso implica tener profesores muy bien calificados. Ese es el meollo del asunto. ¿Cómo le haces como gobierno y como sociedad
para lograr eso, eso es lo que creo que hay que discutir. A mí me parece que el gobierno ha utilizado al magisterio políticamente durante todo el siglo XX y parte de este siglo, ¿no? La presidenta Sheinbaum los volvió a usar, les prometió cosas en la campaña que ya ahora ya no puede cumplir, y ahora pues ahí están las protestas. Y el licenciado López Obrador también usó al sindicato para jalarse los votos a cambio de desbaratar y desmantelar la política de evaluación, a cambio de aflojar todas las condiciones precisamente para que los niños, niñas tuvieran profesores capacitados al frente, y que no se ve en este gobierno una estrategia coherente. ¿Cuál sería una de esas? Mejorar las escuelas normales. Que al futuro ya no necesites una evaluación porque tú estás formando a los mejores profesores de este país en las escuelas normales. Que además las escuelas normales públicas, en las evaluaciones que vimos en el pasado, las formaban relativamente bien, ¿eh? O sea, no hay que perder de vista eso. Había otras escuelas, por ejemplo, las escuelas normales privadas, donde formaban mal a los profesores, y ahí no ha habido ni regulación ni alguna crítica. Entonces, si queremos que esto mejore, me parece importantísimo a futuro pensar cómo mejoramos la enseñanza de la formación inicial de los profesores, y luego cómo vamos haciendo que los profesores establezcan sus trayectorias laborales, profesionales de una manera razonable, razonada, tengan las oportunidades para desarrollarse. Pero me parece que no es obligándolos, y mucho menos, como lo hizo Peña Nieto, fue una crítica que hicimos, con una ley. Sí, pero es que antes no era obligado y teníamos una educación muy deficiente, porque no nada más es la capacidad de los maestros, Marco Antonio, o me equivoco, es la infraestructura, los sueldos bajos, los liderazgos, ¿no? Jongitud, el Bester, o sea, la educación en México está en manos de unos políticos voraces, y eso es una realidad. Salieron multimillonarios estos líderes. Marco Antonio. Y no solamente el tema que estamos tocando tan importante de la evaluación, sino también el atacar de frente problemas que se presentan, que los vemos todos los días. Existe un rezago educativo tremendo, ¿verdad? Las escuelas carecen de lo indispensable también para ofrecer las mejores condiciones para el desarrollo de la actividad docente. Muchas escuelas, muchísimas, carecen de internet, carecen de agua potable, no tienen baños completos, por decir solamente algunos de los puntos. Por eso que nosotros en Alianza de Maestros hemos sugerido a las autoridades atender este grave problema del rezago educativo y realizar, pues, atender de raíz otros problemas que se presentan y que son señalados, como tú lo mencionaste, en la prueba PISA, donde desgraciadamente en una comparación internacional, pues nuestro país está en la parte más baja de la lista de las escuelas, de los países que forman parte de este mecanismo de evaluación que es la prueba PISA, ¿no? Entonces, hay que hacer acciones concretas que suma, coadyuven a mejorar la calidad educativa de nuestro país en beneficio, pues, de toda la sociedad. Sí, porque Pedro, esa evaluación también la ha desdeñado el gobierno. No, es que no es posible, son condiciones diferentes, poniendo pretextos. Pero México muy rezagado en comprensión de lectura y en matemáticas. Y esa es una realidad. Sí, bueno, la ha desdeñado, pero al menos sí entramos y en 2026 tendremos los resultados. Y esto me parece importante. Lo que ya desmanteló fueron las pruebas nacionales. Que esas pruebas nacionales están alineadas al currículum, sabes tú cómo estás enseñando matemáticas, ciencia, diferentes cosas, y esas ya las desmanteló. Sin embargo, últimamente se filtró a los medios una evaluación que hizo Mejor Edu, donde están los resultados ya de este gobierno en términos de alineación del currículum, y los resultados son realmente desastrosos. El doctor Eduardo Bakov hizo una nota al respecto, y yo creo que hay que seguirla analizando, y los medios, me parece, de comunicación son importantísimos para generar una presión en el gobierno de que haga bien las cosas, independientemente de lo que se piense de tal cual régimen y todo.
me parece que lo que estamos abandonando al no tener evaluación, pues es la capacidad de movilización de recursos para focalizarlos, utilizarlos de manera eficiente, y que las brechas entre la gente que está mejor posicionada en la sociedad y aquellos que no tienen las oportunidades se reduzcan. Esto realmente es algo que me parece que los gobiernos actuales pues quisieran, y todos quisiéramos. La pregunta es por qué no nos ponemos de acuerdo. Y esto creo que hay que trabajarlo y hay que seguirlo discutiendo, y qué bueno que tú en un noticiero como este le das exposición, porque pues ayudas a que la presión social que haya sobre discusión, el gobierno, sobre la sociedad sea mayor. Exacto, que haya discusión. Y entonces, en lo que hay esta reducción de la brecha, Marco Antonio, pues el que puede hace sus sacrificios y los manda a escuelas privadas. Y les va muy bien esos negocios, a esas escuelas, cuando es obligación del Estado dar una educación de calidad, una escuela pública, Marco Antonio. Es evidente que esta diferenciación que hay entre el resultado de la calidad educativa de las escuelas públicas y las escuelas privadas, que se había ido manteniendo más o menos a cierto nivel, pues lamentablemente hemos visto después de la pandemia, resultados actuales, que se ha vuelto a abrir la brecha en cuanto a los resultados. Esto no debería de existir, ¿verdad? En un ambiente de justicia, pues todos tendríamos que aspirar a tener el mismo derecho, obtener escuelas de calidad, tanto en las escuelas de sostenimiento privado como de sostenimiento público, ¿verdad? Y en eso, pues es importante que pues las instituciones opinemos, los padres de familia, los maestros organizados, no solamente tomar en cuenta la opinión del sindicato. La sociedad tiene derecho a manifestarse y también tiene derecho a ser escuchada por parte de la comunidad. Sí, Pedro, porque tú hablabas de la crítica a la obligatoriedad de esta prueba. Híjole, ¿no había que hacer un golpe de timón, meter un manotazo para empezar a corregir? Porque si nos vamos a los consensos y a eso, pues nos vamos a tardar más tiempo, ¿no crees? Lo que pasa es que ese tipo de medidas, la evaluación con consecuencias, sí generó mucha ansiedad y problemas hacia el interior del magisterio, y los líderes se vieron amenazados. Y entonces se volcó en un movimiento, a mí me parece, sin una propuesta, sin un rumbo, y terminó beneficiando a los líderes, no a los maestros. Los maestros me parece que siguen trabajando en condiciones precarias y sin la fuerza que ellos necesitarían para desempeñarse correctamente en sus trabajos. Me parece que ahí es donde yo creo que está uno de los puntos más importantes del cambio de la política, que es entender mejor a los maestros. Y los regímenes por revolucionar, pues los entendieron como la carne de cañón política, y luego los otros tipos de gobiernos pues los entendieron como alguien que eran desconfiables y muy racionales, y después los entendieron como víctimas. Y esto me parece que la visión sobre los maestros de los distintos gobiernos no abona a tener buenas políticas públicas, porque tú ves personas que no existen y ves personas imaginarias que tú piensas que existen y que no son esas los maestros. Los maestros son otra cosa y hay que entenderlo mucho mejor. Yo creo que a partir de ahí podemos tener buenas políticas. No me parece que la coerción desde afuera sea un buen instrumento, y menos ahorita, Alberto, porque a mí me parece que estamos en tiempos en donde se hacen políticas populares, pero que no funcionan. Sí, no, está terrible. Estamos en los gobiernos populares. No, y ahorita la CENTE, la CENTE la tenemos aquí, están abandonando sus aulas. O sea, esta es la historia de siempre. O sea, una educación que parece que les conviene tener mexicanos que estén mal preparados académicamente para que se mantengan en el poder. Esa es una hipótesis que lanzo. Marco Antonio, Pedro Flores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesantes sus conceptos en torno a la educación. Gracias a usted por haber estado aquí en A Debate. Soy su servidor, Alberto García Castillo. Muchas gracias. Todas las entrevistas las puede ver en nuestras redes sociales. Mega Noticias Informa con Jorge Espejel.
Uno a veces desearía que cuando se